El Halloween es una fiesta celta de origen pagano que se llevaba a cabo en países de Europa, tales como Irlanda, Gales, Francia, Bretaña y Escocia. Es conocido como el Festival Samhain, que se celebra entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre, al final de la temporada de cosecha y el inicio del invierno, y que según algunos historiadores data aproximadamente del año 2000 a.C. Ahora, escuche cuál es su contenido o trasfondo espiritual. Los celtas creían que este era un momento en el que la barrera entre el mundo de los vivos y de los muertos era mucho más delgada y que permitía que los espíritus entraran al mundo de los vivos y que pudieran incluso vagar por la tierra y espantar a los vivos, haciendo travesuras. Y de hecho los celtas, supuestamente para protegerse, encendían grandes hogueras y llevaban disfraces hechos de pieles y cabezas de animales para ahuyentar a los espíritus malignos. Y ahora, para variar, los sacerdotes celtas, conocidos como druidas, realizaban rituales de adivinación para predecir el futuro. Y ahí está la historia, que no se puede ignorar ni tampoco intentar taparla con un dedo. La realidad es la siguiente: fue el catolicismo quien en ese hábito de sincretizar o mezclar religiones intentó reconfigurar ciertas festividades paganas, y para contrarrestar el efecto del Samhain celta, por orden del Papa Bonifacio IV, el 13 de mayo del 609, la Iglesia instituyó el Día de Todos los Santos, pero la noche anterior, o sea el 31 de octubre, fue conocida como All Hallows Eve o Víspera de Todos los Santos, que eventualmente se convirtió en lo que conocemos como el Halloween. Ya para el siglo XIX, debido a la gran migración de irlandeses y escoceses a los Estados Unidos, los cuales son países de los que procede esta tradición celta del Samhain o Halloween, fue transformado en una festividad secular y de entretenimiento, enfocándose en actividades tales como pedir dulces, contar historias de terror y hacer fiestas de disfraces, entre otras cosas. Pero en realidad, con solo ver a su alrededor las decoraciones, las historias que se comparten, incluso muchísimos testimonios que hay registrados y que usted mismo puede buscar de las terribles cosas que hacen algunas sectas durante estos días, y usted se va a poder dar cuenta de cuál es el verdadero trasfondo del Halloween, lo que realmente es una especie de alfombra roja que el ser humano apartado de Dios despliega para que pase toda la maldad y haga a su antojo, una especie de pasarela del mal, y que a su vez manifiesta profundamente cuán alejado puede estar el corazón humano de su Creador santo, capaz de celebrar todo lo que sea contrario a Dios. Entonces, hasta aquí, dígame dónde está lo bueno en todo esto. Y ahora escuche, un dato muy curioso: los sacerdotes druidas celtas no utilizaban calabazas en lo absoluto, sino que nabos o remolachas talladas era lo que ellos tenían a la mano, porque las calabazas no son nativas de Europa, y se cree que los druidas usaban nabos tallados con caras para supuestamente ahuyentar a los malos espíritus durante la festividad de Samhain o Halloween. Y cuando los inmigrantes europeos llegaron a América, adoptaron las calabazas porque pues eran mucho más grandes y fáciles de tallar que los nabos, que son mucho más pequeños. Y el personaje que se inspira en la leyenda de la calabaza tiene un origen irlandés, un hombre llamado Jack O'Lantern o Jack el Tacaño, alguien que según la historia era un hombre astuto y tramposo que logró vencer al diablo varias veces y que al morir no fue aceptado ni en el cielo por sus malas acciones ni en el infierno, porque el diablo le había prometido no llevarse su alma. Por tanto, Jack quedó totalmente condenado a vagar por la oscuridad eterna, y el diablo, para burlarse de él, le dio un carbón encendido, el cual Jack colocó dentro de un nabo que estaba tallado para alumbrar su camino. Y con el tiempo, esta historia se adoptó en América también, sustituyendo el nabo por calabazas, que eran mucho más grandes y abundantes, y así surgió la tradición de la calabaza iluminada, que se utiliza como símbolo del Halloween para representar la presencia de Jack vagando por la oscuridad eterna. Ahora, ¿se puede dar cuenta de cuánto simbolismo y carga espiritual hay detrás de todas estas historias? De hecho, Jack intenta dar una imagen totalmente distorsionada del diablo, haciéndolo ver como una especie de infeliz, inocente, burlado, digno de lástima, fácil de engañar, etc., cuando en realidad se está hablando aquí, conforme nos revela la palabra de Dios, de que el diablo es el padre de mentiras, Satanás, ladrón y homicida desde el principio, y anda como león rugiente buscando a quien devorar, y viene solamente a robar, matar y destruir. Pero hay que hacerse una pregunta sobre todo esto. ¿Acaso hay algo malo en vestirse como princesa, vaquero, como rey, presidente, etcétera, y andar por el vecindario de puerta en puerta pidiendo dulces o caramelos? Bueno, esto es una muy buena pregunta. Aquí le va. Si conoces el origen de lo que realmente significa, sabrías que para apaciguar a los espíritus malvados y evitar que causaran problemas, los celtas originalmente dejaban comidas y dulces en sus puertas. Por lo tanto, la conocida frase en inglés trick or treat, truco o trato, por lo tanto, significa que al pedir caramelos, según la tradición, representa a estos espíritus malvados diciendo:
dame lo que quiero o te hago una travesura, así de sencillo. Y en la versión moderna del Halloween, los niños se disfrazan, recorren las casas pidiendo dulces bajo la premisa de que si no me das una golosina, podría hacerte una travesura. Y esta es una actitud, aunque aparentemente inocente, es algo que la Biblia reprende en 1 Tesalonicenses 5:22, donde dice, absténgase de toda forma de mal. Y los niños no tienen realmente conciencia de esto, y es el adulto quien realmente tiene el deber de guiarlos en la verdad y apartarlos de cualquier cosa que los conduzca a obrar mal, y ya les va a tocar a papá, mamá, pues dar cuentas ante el Dios Santo por la herencia que el Señor les ha dado, que en realidad pues son los hijos. Ahora ponga usted todo esto que se ha hablado a la luz de la palabra de Dios y pregúntese si alguien que ha sido redimido, perdonado y justificado para salvación eterna por Jesucristo, Señor y Salvador, quien venció a la muerte, al pecado, a la maldad, siendo Jesús mismo el camino, la verdad y la vida, le es permitido o lícito, como decía el apóstol Pablo, celebrar el Halloween o el Día de Muertos. Y de hecho pregúntese además si le sería sensato celebrar cualquier cosa que se contraponga a los principios bíblicos que el Señor ya ha declarado y revelado en su palabra. 1 Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Así que comparta este mensaje a tantos como le sea posible y recuerde que solo conociendo la verdad seremos verdaderamente libres, y esta es la verdad en Cristo Jesús por medio de la palabra de Dios. Y si tenemos fe, pues que sea personal y para con Dios. Bendito aquel que no se condena a sí mismo por lo que aprueba, como dice Romanos 14:22. Y le digo algo, usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, pero sí le exhorto a que ambos, tanto usted como yo, nos alineemos conforme a la palabra de Dios y que sí estemos de acuerdo con la voluntad del Señor. Así que paz, gracia y misericordia sea a todos ustedes y que Dios le bendiga.